¿ok? En estudios taxonómicos, florísticos, biogeográficos, fenológicos de conservación. En esta práctica se proporcionarán nociones básicas para su recolección y procesamiento del material vegetal con vistas a la elaboración de un herbario o una colección de plantas vasculares. Muy bien. Entonces, un herbario es una colección de partes o de plantas que, de acuerdo a un sistema de clasificación, ¿sí? Nos va a permitir poder identificarlas, ¿sí? Pero estas son plantas secas, eso es lo que les decía, ¿no? Plantas secas, ¿sí? Por lo tanto, pues son partes de ellas ordenadas de acuerdo a un sistema de clasificación y bajo condiciones ambientales controladas que garanticen su conservación indefinida. Por extensión, también se denomina así a la dependencia que alberga dicha colección, incluso cuando se trata de muestras de otros organismos, por ejemplo, de hongos. ¿Sí? Entonces, en un herbario vamos a tener muestras de plantas, pero estas muestras son muestras secas de esas plantas, ¿no? No están las plantas vivas, pero están en un nivel de conservación tal que nos van a permitir en algún momento tal vez también tomar muestras para ver el ADN o muestras genéticas de dichas plantas, ¿sí? La importancia de un herbario es extraordinaria, dice aquí, pues son una fuente de información sobre organismos que va a contener, pues, ¿no? Los organismos que almacena, de los que incluso pueden almacenar una muestra representativa de la flora de un territorio o país. Además, como los especímenes conservados contienen por lo general datos sobre su procedencia geográfica, características ecológicas del lugar en que fueron recolectadas, de los recolectores y fecha de colecta, los herbarios son imprescindibles en estudios taxonómicos, florísticos, biogeográficos, fenológicos. En la actualidad, incluso los materiales conservados pueden ser fuente última para conseguir muestras de interés para estudios carpológicos, polínicos y filogenéticos, aunque en estos casos siempre es necesaria la autorización de los responsables de dicha institución. Por ejemplo, la Universidad Politécnica recién está comenzando pues con estas carreras, ¿sí? Ustedes pues serían entre la primera promoción que saldría pues ¿cómo es? De ingenieros biotecnólogos o de ingenieros ambientales. Entonces sí sería importante que tal vez de ustedes también pudiera salir la propuesta de formar un herbario en la universidad, ¿sí? Así es, ¿sí? Son los primeros, la primera, ¿cómo es? El primer grupo de ingenieros que va a salir con estas carreras nuevas aquí en la Universidad Politécnica. Entonces, tener un herbario como universidad sería muy importante y muy interesante, podría ser hasta un tema de tesis, posiblemente, ¿no? Comenzar un herbario, puede ser con muestras de aquí mismo, de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Y de hecho, pues, en donde queda la universidad en Vía La Costa, pues, está justamente en un bosque seco. Y recuerden, chicos, que el bosque seco, ¿sí? Es un ecosistema endémico de la zona de la costa del Ecuador, ¿sí? El bosque seco no es un bosque que lo vamos a encontrar en cualquier parte, ¿sí? De hecho, hay bosques xerofíticos en otras partes, ¿sí? En otros países, pero el bosque seco como tal, solo lo encontramos aquí en el Ecuador, en la costa ecuatoriana. Entonces, por ahí ya podemos nosotros, pues, visualizar o vislumbrar algún tipo de herbario que queramos desarrollar. Existen muchísimas colecciones de plantas en todo el mundo, pudiéndose consultar información relativa a los diferentes herbarios en la web Index Herbariorum, perdón. En este índice se asigna a cada herbario unas siglas identificativas
y se ofrece información sobre su ubicación institucional y de los responsables del mismo, número de ejemplares que alberga la colección, principales recolectores, etc. En la actualidad existen en el mundo más de 3.400 herbarios que albergan en conjunto unos 350 millones de especímenes, contándose entre los más importantes el del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, con más de 8 millones, el Jardín Botánico de Nueva York, 7.3 millones, y el del Real Jardín Botánico de Kiev, 7 millones. Es importantísimo tener en cuenta, pues, que los herbarios son lugares en donde los investigadores pueden ir a buscar en la ciudad la información necesaria para ya no ir al campo, ¿sí? Porque ya ese trabajo lo hicieron los recolectores, ir al campo, tomar las muestras, ¿sí? Ver el lugar en donde se recolectó la muestra. Y de hecho, las plantas es un mundo, ¿no? Tan grande de organismos que aún hoy en día se siguen encontrando muchas especies. De hecho, aquí en Guayaquil, hace unos cuantos años, un conocido amigo mío, y es biólogo, él trabajó, por cierto, en el Jardín Botánico de Nueva York, ¿no? Él descubrió nuevas especies de plantas. Hay una nueva planta que él descubrió y que era de esas plantas que crecen así, pues como matorral en los terrenos que están abandonados. Y él encontró una nueva especie de planta aquí en Guayaquil, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que falta mucho por descubrir, falta mucho por encontrar, falta mucho por estudiar. De hecho, cuando yo era estudiante, eh, hice un estudio, una muestra de levantamiento arbóreo, solo arbóreo, ojo, solo arbóreo, en un área que es humedal Ramsar, ¿sí? Se llama Abras de Mantequilla, eso es en la provincia de Los Ríos, pero igual es en la costa ecuatoriana. Y en el tiempo, yo sé que ahora sí hay muchos investigadores y de hecho colegas míos que se han dedicado a estudiar la flora de aquí del Ecuador, pero en ese tiempo, en el tiempo en que yo era estudiante, los expertos en plantas tropicales, ¿sí? Es decir, del neotrópico, de aquí, de nuestra área, eran muy pocos, ¿sí? Y de hecho yo tuve que pedirle ayuda a un gringo, a Mike, se llama Mike Morgan, que él tenía conocimiento sobre las plantas del neotrópico, ¿sí? A pesar de que él es de Estados Unidos, eh, él conocía, porque había trabajado aquí sobre las plantas del neotrópico, ¿no? Y yo como estudiante, pues como no tenía experiencia, necesitaba de alguien que sí la tuviera para que me pueda enseñar a hacer el trabajo que necesitaba. Entonces, además de que el trabajo, pues como era un proyecto, pues permitía la contratación de expertos, ¿no? Pero era desarrollado por estudiantes. Entonces, me tocó ir al campo, tomar muestras de plantas, ¿sí? Hicimos este trabajo que les voy a explicar aquí cómo se hace, pero fue un trabajo, pues, que si yo no hubiera ido con un experto, no hubiera podido identificar la mayoría de las plantas, ¿sí? También me di cuenta de la necesidad que había de que hay expertos en conocer las plantas del neotrópico, porque, por ejemplo, en el libro que trabajamos siempre, ¿no? En el de Pearson, y los libros que tenemos de cabecera, nos vamos a dar cuenta que todas las explicaciones que ellos dan son de plantas de latitudes medias, es decir, de plantas de Estados Unidos, de plantas de Norteamérica, de plantas de Europa, pero no dan ejemplos de plantas del neotrópico. ¿Sí? Porque casi los estudios no están desarrollados, ¿ya? Entonces, ahora último, pues sí hay, sobre todo se ha estudiado mucho y se ha desarrollado mucho en el manglar, ¿sí? Pero el manglar no es el único tipo de planta del neotrópico. Tenemos nosotros la mayor diversidad de plantas aquí, ¿sí? En Sudamérica, y es importantísimo poderlas estudiar. Entonces, sí, en algún momento, pues algunos de ustedes se deciden por estas ramas, por estas áreas, tienen todo un mundo por estudiar y tienen mucho por descubrir.
Solo hay que tener pues la dedicación y también los conocimientos necesarios para que lo puedan hacer. ¿Ok? Entonces, en España hay 52 herbarios registrados que albergan una importante muestra de la flora de la península ibérica. Algunos herbarios son de especial importancia por albergar colecciones con tipos, es decir, que almacenan especímenes que han sido usados como testigos o referentes para la descripción de nuevas especies y otros taxones infraespecíficos. De este tipo destaca por encima de todos el herbario de Carlos Linneo, insigne naturalista sueco considerado el padre de la botánica moderna, ¿no? Sabemos que Carlos Linneo fue el investigador que propuso esta denominación binomial de, no solo, él lo hizo en plantas, pero en plantas y animales que actualmente se utilizan, ¿no? Cuando llamamos por su nombre científico a las plantas y animales, lo hacemos de una forma binomial, perdón, por su nombre de especie, ¿sí? Y el nombre de su género y especie, ¿sí? Y se los nombra de esta manera binomial, ¿ok? Y hasta hoy en día se utiliza, pues, ¿no? Puesto que la finalidad de una colección de plantas o de un herbario es facilitar el estudio posterior de los especímenes que la componen, puede decirse que en la formación botánica de un biólogo es fundamental aprender cómo hacerla. Y claro, actualmente pues eh, paper pues tiene un tiempo, pero no es solo de un biólogo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Ingenieros en biotecnología, ingenieros ambientales. ¿Por qué ingenieros en biotecnología? Porque ustedes van a decir, bueno, pero mi trabajo va a ser en laboratorio. Yo voy a estar trabajando es con muestras de plantas. Pero si usted recibe una muestra de una planta, ¿sí? Le dan una hojita, le dan una flor o alguna cosa. Y usted, ¿cómo va a hacer su estudio si no sabe a qué especie, ¿sí? A qué género, cuál es el taxón de esa planta? Usted debe de saberlo identificar. O usted como usted ya como un profesional va a tener que ayudarse de otro profesional, de un botánico o algo para poder identificar. No, pues si el trabajo es suyo, ¿sí? Usted tiene que saber identificar, usted tiene que saber utilizar las claves para poder utilizar las plantas, que eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, como profesional, usted debe ser un profesional completo. Usted debe de saber identificar, saber guardar muestras, ¿sí? Sin necesidad de buscar a otros profesionales. En mi tiempo yo lo hice, pero porque yo era estudiante, ¿sí? Cuando yo hice mis prácticas, yo era estudiante y obviamente necesitaba a un experto para que avale mi trabajo, pero porque era estudiante. Pero si yo hubiera hecho ese trabajo siendo ya profesional, obviamente ya ahí lo tendría que hacer sola. O si voy a necesitar de otro profesional, ahí tendría que yo pagarle de mi sueldo para que él me apoye. ¿Ok? Entonces, esas son situaciones que se pueden dar, pero que si usted ya es un profesional que tiene todos las herramientas necesarias, ¿sí? No lo va a necesitar. Usted solo puede hacer su trabajo. Recolección. El primer paso para la confección de un herbario es obviamente la recolección de las muestras. El muestreo puede ser coyuntural y aleatorio, perdón, o bien puede seguir unas pautas definidas de acuerdo con los intereses del investigador o recolector. Así, por ejemplo, puede recolectarse un territorio de manera regular en el tiempo y siguiendo un esquema prospectivo que garantice todo su muestreo. Pueden hacerse recolecciones dirigidas hacia el conocimiento de algún grupo taxonómico en particular, al conocimiento de una flora en una época del año. En todo caso, el objetivo es siempre el acopio de muestras en función de nuestros variados intereses y que van a ser permanentemente conservadas en la colección. ¿Sí? Entonces, de todo esto, lo que debemos tener en claro es que nuestro objetivo, ¿sí? Va a ser la recolección de muestras de plantas representativas de un área. La idea a futuro, como dice aquí, ¿no? Lo ideal sería que usted tome muestras de todo, ¿sí? De todas las plantas que se encuentran en el área. Pero eso no lo va a hacer en una sola salida de campo. Eso lo va a hacer de manera progresiva, prospectivamente, por eso dice, ¿no? A futuro. Como les explico, cuando yo hice mi trabajo, lo hice pues en varios bosques que quedan ahí en el humedal, pero estos bosques pertenecían pues no a personas
que han comprado esas tierras o que las han heredado ya de hace mucho tiempo. Entonces, es todo un trámite, ¿no? Uno tiene que pedir permiso a los dueños de las tierras para ir, entrar al lugar. Muchas veces pues son personas de campo, entonces hay que explicarles el trabajo, indicarles qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Este, hay que tener el permiso de ellos, obviamente. Entonces, y nosotros tener bien claro cuál es el tipo de muestreo que vamos a hacer, ¿no? Si vamos a hacer un muestreo aleatorio, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, cómo lo vamos a prospectar en el tiempo, si deseamos hacer el levantamiento de todo el área, ¿sí? Primero, cuántas salidas van a hacer, cómo las vamos a hacer. Tenemos que ir al lugar, ¿sí? Y ver cómo son cómo están las plantas, cómo están dispuestas, cómo vamos a hacer los transectos, cómo vamos a hacer los muestreos, ¿sí? Muchas veces, pues ya el trabajo primero se hace en oficina. Como ahora tenemos las herramientas tecnológicas, ¿sí? Muchas veces solo tomamos un mapa del sitio, ¿sí? Y hacemos las grillas, que eso se hace, pues, bueno, puede hacerlo en QGIS o en se me va el otro programa. Son programas que usted puede meter la información de GPS, ¿sí? La información geográfica de ese lugar, ¿sí? Las coordenadas, y luego usted va haciendo su grilla o su malla para ver en qué lugares usted va a muestrear aleatoriamente, si es que lo va a hacer aleatoriamente, o si no, como le digo, va primero pues haciéndolo por filas hasta terminar toda el área a estudiar, ¿sí? Entonces ya usted ya va con los puntos marcados y usted con su GPS solo va al lugar exacto de donde va a hacer usted la toma de muestra, ¿no? En mi tiempo, pues no había, de hecho, yo no trabajaba con esos programas, había otro programa, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero era al contrario, nosotros íbamos al área, tomábamos los puntos en el área, los puntos de GPS, y luego en oficina ya armábamos nuestro mapa, ¿sí? Y de ahí empezábamos nosotros a hacer, ¿cómo es? A poner en el mapa los puntos que ya nosotros habíamos muestreado. Ahora no, el trabajo es al revés. Primero, como ya hay los mapas Landsat, ¿no? Como ya hay tantos mapas, se pueden bajar libremente, ¿no? ¿Cómo es? De internet, hay lugares específicos en donde se los puede bajar, ¿sí? Entonces usted baja esos mapas, claro que debe de tener el programa en su computador para poder ver los mapas, y en base a esos mapas usted ve el área, ¿sí? Ve dónde se encuentra y usted va marcando los transectos o va viendo en qué lugares va a ser la muestra, toma esos lugares con GPS y luego pues va con esos lugares marcados al lugar exacto, ¿sí? Ahora el trabajo pues se facilita mucho por medio de las herramientas tecnológicas. Llegados a este punto, es importante señalar que el procedimiento de recolección de las muestras varía en función de cuáles sean los organismos en los que estemos interesados. De hecho, no es lo mismo hacer un herbario de hongos que centrar nuestra atención en algas, musgos, hepáticas o en plantas vasculares, ya que las características de estos seres son muy distintas, como diferentes también son los procedimientos a seguir para su conservación. En el caso de plantas vasculares, es decir, de lechos y espermatófitos, gimnospermas y angiospermas, la toma de muestras puede ser relativa a ejemplares íntegros en el caso de muchas plantas anuales, o tan solo a partes de ellas en el caso de plantas arbóreas y de las arbustivas de gran porte. Ah, eso también me olvidaba, ¿no? Si vamos a hacer de plantas arbustivas, como por ejemplo en mi caso, hay que también tener los datos de floración, porque es importantísimo, chicos, cuando vamos a ver estas plantas vasculares, sobre todo estas plantas más desarrolladas, como las angiospermas, ¿no? Debemos de tener muestras de sus frutos o de sus flores. Importantísimo para la identificación. Si usted solo va con la ramita y con las hojas, va a ser más complicado. Mucho más complicado la identificación de estas plantas. Pero si usted ya tiene la flor y tiene el fruto, ya usted tiene todo todas las facilidades para poder identificar a esas plantas, ¿sí? Un diario de campo. Exacto, Pamela. Muy bien, a eso iba. Los materiales que debemos de llevar, como ya lo han de ustedes intuir, ¿no? Por lo que yo he dicho, de ley un GPS.
hay que ir con un GPS a la mano para poder trabajar. Pero además de eso, debemos de llevar una libreta, como bien dijo Pamela, para anotar. Y eso sí, chicos, un lápiz. Ustedes van a decir, pero existen los bolígrafos, no, un lápiz. ¿Por qué? Les cuento por mi experiencia en el campo, ¿no? Cuando uno está en el campo, pasa de todo, chicos, hasta lo que uno no piensa, ¿sí? Usted puede ir preparado para todo. Me acuerdo que cuando fui al campo llevé todo, llevé el alcohol, llevé para tomar las muestras, las prensas, que ya vamos a ver todo eso, ¿no? La libreta, llevé lápiz, llevé pluma, llevé de todo. Pero siempre uno o se olvida de algo, o por ejemplo cuando estamos en el campo, ¿no? Uno va y obviamente uno, bueno, hay algunos investigadores que sí hacen un campamento, pero yo no hice un campamento. Yo me hospedaba en la casa de unas personas, ¿sí? Que viven ahí, y luego iba hacia el bosque, porque el bosque estaba como a 1 hora de distancia, ¿no? Incluso muchas veces teníamos que transportarnos en algunos tipos pues, de vehículos, y cuando no había cómo, había que caminar, pero si no, pues nos transportábamos en vehículos. A veces íbamos en los vehículos de las bananeras, bueno, que llevaban a los trabajadores, pero ahí nos íbamos y llegábamos al bosque, y ahí sí teníamos que movilizarnos con el equipo, pero en esos momentos ahí puede ser que se nos olvida algo, algo pasó, o por ejemplo, vamos al campo y llueve. Imagínense, o sea, como les decía el otro grupo, no podemos estar con el paragüitas ahí en pleno campo, ¿no? Si nos llueve y nos mojamos y nos empapamos todos, ¿ok? A menos que igual usted lleve algo para cubrirse, ¿no? Un cobertor. Pero igual, la libreta no la puede estar protegiendo del todo. Y si usted tiene escrito con lápiz, es más probable que no se le borre la información, pero si lo tiene con pluma, entonces con un bolígrafo, ahí sí la tinta se corre. Entonces, es mejor trabajar con lápiz. Pero usted dice, no, es que tengo mi celular. No, chicos, el celular se le puede acabar la batería, así sea un celular de alta gama. Se le acaba la batería, o se le cae el celular, o como le digo, llueve, ¿sí? A menos que su celular sea resistente al agua, ¿no? Entonces, muchas cosas pueden pasar. Entonces, mejor es ir con la libretita, con el lapicito, ir anotando, ser muy meticulosos anotando toda la información, ¿no? Y también debemos de llevar las tijeritas, las pinzas estas para cortar las ramas, ¿sí? Que a veces uno se olvida de eso, ¿no? Pero siempre está el cuchillito o algo, pero es importantísimo. Tenemos que llevar también para tomar el altímetro, ¿sí? Para ver la altura del árbol, el punto GPS para marcar cuerdas, para marcar los transectos, porque usted va a decir, no, pues, pero si es que me voy largo por aquí. Pero cuando uno está en el campo, hay una lomita por en medio, hay un lago ahí en medio. Me tocó, recuerdo tanto, nosotros teníamos ya el transecto, ¿no? Pero había un árbol, cuando uno va caminando por el transecto, se da cuenta que el terreno va bajando, eso uno no lo ve, ¿no? Cuando hace el trabajo en oficina, ¿no? Uno no ve, pues, que ese lugar es bajo, ¿no? Pero cuando uno está ahí, ya se da cuenta que ahí hay como una lomita, y cuando usted baja, el árbol que uno tiene que tomar la muestra está en medio de una ciénaga, pues, ¿no? De una, de una laguna. Entonces, yo tenía mis botas que me llegaban a la rodilla, pero cuando tuve que quedarme, porque uno toma el DAP, el diámetro a la altura del pecho, ¿sí? Del tronco, uno tiene que ponerse frente al árbol para tomar el DAP, ¿no? Porque es una altura de 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 14 que uno tiene que tomar. Y el árbol estaba metido en el agua. El agua me llegaba hasta más arriba de la cintura, chicos. Pero tuve que meterme porque tenía que tomar esa muestra. Si usted no puede decir, ay, no, este no lo tomo porque está ahí metido en la... No, ese árbol uno tiene que ir y tomar la muestra. Entonces tuve que ir y meterme ahí en la laguna y todo. Y tomar el DAP, y tomar la altura del árbol. Estaba ahí metidito en la laguna. Yo no podía cambiar el árbol y no podía omitirlo porque entonces no estoy haciendo un buen trabajo. Entonces tuve que meterme ahí. Entonces son cositas que nos toca vivir cuando ya estamos en campo y estamos en el terreno, ¿sí? Y son cosas que uno no puede, pues, prevenir, sino cuando ya está ahí, ya ve lo que hay, y hay que ver cómo salvar esos momentos, ¿no? Entonces, esas son cosas que pueden pasar en el campo, chicos. Entonces, recuerden, GPS, importantísimo, la libreta, el lápiz, ¿sí? El altímetro, material para recolección de las muestras, ¿sí? Llevar fundas plásticas,
llevar papel periódico, las prensas, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Un cuentahilos, debemos de, o lleva un cuentahilos, o ya lleva una cuerda con la medida exacta de los transectos, ¿sí? Porque como ya uno sabe el cuadrante, cuánto va a tener, uno lleva los transectos ya medidos, ¿no? Que era lo que yo hacía. Yo ya me llevaba la cuerda con los transectos, entonces uno tira la cuerda y ya uno ya sabe que ahí sí va por un camino recto. Tenemos que lanzar cuerdas porque si uno dice, no, yo voy por aquí recto, yo sí me ubico bien, no, mentira, nos vamos chuecos, ¿sí? Entonces tenemos que lanzar una cuerda, la dejamos y ahí marcamos los árboles que caen dentro del transecto que hemos marcado, ¿sí? Preguntas, chicos. Preguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta con respecto a los instrumentos? ¿Sí? Igual aquí están, ¿no? Tijeras de podar, herramientas para cavar, navaja, bolsas de plástico, ¿sí? Necesitamos todos esos instrumentos para tomar las muestras. De hecho, también yo llevaba alcohol. ¿Por qué? Aquí dice pues que hay que almacenar las muestras y ponerlas directamente en el papel periódico. Pero yo sí les ponía alcohol, pero un alcohol al 90 o 95%, ojo. Porque como estamos en un ambiente húmedo, ¿sí? Aquí en Ecuador el ambiente es bastante húmedo, las muestras tienden a tomar hongos, ¿sí? Y cuando les cae hongos a las muestras ya no sirven, no valen, ¿ya? Entonces yo les echaba primero alcohol, las empapaba en alcohol, sí, se les echa así un poquito de alcohol, así como ahora estamos con el alcohol echando, así mismo le echaba a las muestras, ¿sí? Y luego las dejaba en el papel periódico, pero ahí sí tenía que hacer el cambio constante del papel periódico, ¿no? Al día siguiente, ¿sí? Hasta que ya se sequen completamente, pero eso evita que le caiga hongos a las muestras. Porque vuelvo y repito, usted toma una muestra y le llega a caer hongo, es como que no ha hecho ningún trabajo, porque no sirve, ¿sí? Ya se le dañó la muestra, le cayó hongos, entonces está contaminada. Se tiene que dejar esas plantitas ahí guardadas y por eso nos dice al comienzo pues que deben de estar en buenas condiciones, porque ya cuando usted tiene su herbario, ya usted ya las deja bien bonitas, identificadas y todo, y pone el lugar de donde tomó la muestra, pero siempre que usted las va a ver, ¿sí? Ya las personas que van a hacer uso de esas muestras tienen que ir con guantes, ¿sí? A veces también con mascarilla. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca sabemos pues que cuando hablamos nosotros botamos saliva y todo eso puede dañar las muestras. Por eso tienen que estar en un ambiente frío, ¿sí? Están en un lugar con aire acondicionado, muy seco. Entonces las personas que van con guantes, ¿sí? Van con mascarilla para ver las muestras, las abren, toman la información necesaria, toman foto o alguna cosa, o ven sus muestras y las comparan, porque a veces van a comparar, a veces que es la misma planta o no, y vuelven a dejar eso cerradito ahí, ¿sí? Entonces, hay que tener todas esas precauciones para trabajar en un herbario. La recolección carece de valor si a la hora de almacenar las muestras no disponemos de la información de campo adecuada y en la que necesariamente no deben de faltar datos sobre el origen de aquellas, del momento en que se tomaron y quién o quiénes lo hicieron, la exacta posición de la localidad muestreada, una descripción del lugar, de su fisionomía y características ecológicas, de la naturaleza del sustrato, información altitudinal. Son datos muy valiosos y que siempre que sea posible deben de acompañar a las muestras, que deberán ser por ello debidamente etiquetadas ya en el campo, ¿sí? En el campo usted toma la muestra y pone transecto número 1, árbol número 10, por ejemplo. Dentro del transecto cayeron 15 árboles, ¿sí? Entonces, usted dentro de ese transecto tiene 15 árboles, este es el árbol número 10. Por ejemplo, el árbol que encontré dentro de una ciénaga, ¿sí? Lugar muy húmedo, obviamente, qué sé yo, compuesto por o acompañado de vegetación acuática, ¿ya? Entonces, todo eso se pone dentro de ese lugar, porque muchas veces dentro de los mismos bosques, ¿no? Es un bosque, por ejemplo, que está en un clima cálido, pero dentro de ese bosque pueden haber microecosistemas, ¿sí? Entonces, por un lado es un bosque húmedo, pero por otro tenemos un bosque seco, o por otro lado tenemos un bosque muy húmedo, ¿sí? Vemos que en algunos árboles le crece musgo, ¿sí? O crecen epífitas,
Entonces ya son características de ese lugar, de ese árbol, de esa planta, ¿sí? Entonces es muy importante tomar todas las indicaciones, tomar todos los datos del lugar en donde se tomaron esas muestras. En consecuencia, el mero instrumental extractivo deberá acompañarse siempre de un cuaderno de campo en el que se debe anotar la información señalada y hacer corresponder esta con las muestras. Material para escritura, preferentemente un lápiz, pues las anotaciones con grafito en papel resisten la humectación accidental del cuaderno, tan frecuente en trabajos de campo. Lo que les decía, ¿no? Puede ser que no llueva, chicos, pero por ejemplo en mi caso, que yo me tuve que meter a esta laguna ahí para tomar la muestra del árbol, ¿sí? Me empapé, entonces estoy mojada y cuando voy a tomar la libreta, igual la tomo con las manos mojadas, ¿no? No tengo una toalla a la mano en pleno campo para poderme secar. Ah, sí, Alexander. ¿Sabe con qué lidié yo? Yo no lidié con mosquitos porque uno va y se pone repelente, ¿sí? Eso sí tiene, yo iba con camisa mangas largas, con gorra, no, no, es que no me conocen en el campo, con con el machete, con las botas y llena de repelente. Pero, es verdad, los mosquitos no se le acercan. Pero los árboles, al menos a donde yo fui, los árboles estaban llenos de unas hormiguitas rojas, pero no son las hormigas rojas que tenemos en nuestra casa. Son unas hormiguitas rojas chiquititas. Me dijeron el nombre. No recuerdo ahorita el nombre. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre de las hormiguitas porque en el campo me dijeron el nombre. Y como yo estaba, mm, mm, de verdad, igual le atacan los mosquitos. Tienen que cambiar de repelente. Entonces, esas hormigas me caían encima porque por el repelente, ¿sí? Como me caían sobre todo aquí en el cuello, por el repelente, ellas enseguida me atacaban. Chicos, terminé llena de ronchas. Todo esto era ronchas, 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 porque justo en la parte del cuello era que me quedé como yo tomaba el diámetro de la altura del pecho. Uno tiene que abrazar el árbol, no queda de otra, ¿sí? Tengo que poner la cinta métrica para medir el diámetro del árbol. Y me caían encima esas hormigas. Terminé picadita de hormigas, llena de ronchas así. Pablo dice que se muere porque tiene alergia a las hormigas. Bueno, no sé si estas hormigas le causarán la alergia o no, pero era terrible. Sí, en verdad que sí, eso sí fue la parte fea de esa salida y excursión al campo, ¿no? Tengo amigos biólogos que les ha caído, ay, ¿cómo que se llama esto? Erisipela, creo que es. Sí, se han contagiado de enfermedades en pleno campo. Porque en el campo recuerden pues que los animalitos hacen sus necesidades y uno no está viendo pues dónde pisa, pues, ¿no? Jorge, sería excelente eso, salir y hacer la respectiva práctica. De hecho, la universidad sí promueve bastante estas salidas y todo eso, pero por esta situación de la pandemia, pues es que estamos así, en realidad virtual. Pero esperemos que estas cosas mejoren, aunque yo, como les he dicho, con respecto a la pandemia, no es que van a mejorar, pero vamos a tener que acostumbrarnos, ¿sí? Van a haber salidas al campo, porque eso sí, la directiva de aquí de la universidad lucha mucho, pelea mucho, porque saben pues que ustedes necesitan estas salidas al campo, necesitan estas prácticas, pero se va a hacer lo posible, ¿sí? Sí, así es, Pamela, sí, apenas se pueda, se harán salidas al campo, ¿sí? No creo que por ahora se pueda hacer, pero más adelante sí, aunque sea en pequeños grupos, lo vamos a hacer, ¿sí? Así toque hacer la práctica varias veces. Claro, tienen que usar mascarilla, sí, lo que sucede es que, o sea, suena bonito, pero ya en el campo, con el sol, con mascarilla, ¿sí? Va a ser bastante extenuante, pero a los que nos gusta ir al campo, nos gusta, ¿sí? Yo terminé picada de hormigas, pero contenta. Una excursión online. Sí,
No, chicos, para todo hay solución, para todo hay solución, sí, así es, para todo hay solución, ¿sí? Pero no, no se pongan tristes, se va a poder hacer, tal vez no con la asiduidad que se ha querido, ¿no? No va a ser tan constante, pero de que se va a hacer, sí se va a hacer. Se van a hacer salidas al campo y como les digo, lo bueno es que la universidad queda pues en estas áreas donde tenemos bastante bosque cerca, ¿sí? Entonces yo no lo veo tan complicado. Lo complicado es reunirnos, porque como sabemos no pueden reunirse mucha gente. Eso es lo complicado, pero de ahí hacer las prácticas sí se va a poder hacer. De hecho, vamos a ver, los directores de la carrera, pues tanto de biotecnología como de ingeniería ambiental, ellos también siempre están muy abiertos a hacer prácticas con ustedes. Entonces, vamos a ver la manera, chicos. Vamos a ver la manera. No se preocupen, no se descorazonen, que sí se va a poder hacer, ¿sí? Pero les cuento mis experiencias, pues porque es importante, ¿no? De eso también aprendemos. Eh, como les digo, cuando yo hice mis prácticas, las hice siendo estudiante, ¿sí? Así es. Y a mí me encantaba también ir al campo y pasar allá. De hecho, íbamos, siempre nos levantábamos tempranito, ¿ah? Y a mí no me gusta levantarme temprano, soy muy sincera, ¿no? No me gusta levantarme temprano, pero nos tocaba, nos levantábamos tempranito y nos íbamos al campo, como les digo, a veces nos íbamos con los trabajadores de la bananera y nos íbamos en esos buses o en esos carros, porque van ellos en esos carros grandotes, esos camiones, y de ahí nos íbamos, llegábamos al campo, de ahí caminábamos. La cosa es que llegábamos como a la 1 de la tarde a la casa donde nos daban hospedaje y los dueños de la casa nos decían, uy, pero cómo lastiman el estómago, porque ellos almorzaban a las 12, pues no, como personas de campo, a las 12 ya estaban comiendo, si no era a las 11, ya ellos almorzaban a las 12, y como nosotros llegamos a la 1 recién a comer, ¿cómo castigan el estómago? ¿Por qué comen tan tarde? Pero teníamos que hacer el trabajo, ¿no? Así es, la merienda a las 5 y la merienda es con sopa, pues riquísima esas comidas con gallina criolla y todo eso, eso es lo mejor del campo. Sí, desayunan a las 6, así es, excelente. Muy bien, chicos, entonces, me dan un momentito que me está sonando una alarma aquí. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? El cuaderno de campo, el lápiz, este, accesorios como el GPS para ubicarnos, ¿sí? El altímetro para calcular el alto de los árboles, ¿sí? Eso es también un aparatico que nos permite pues medir la altura de los árboles, ¿sí? Tenemos que pararnos a cierta distancia. Cinta métrica, cuenta hilos, o si no, como en mi caso, ya les digo, yo ya llevaba las cuerdas con la medida exacta de los transectos, ¿sí? Aguja enmangada, o sea, una brújula también, por si acaso, ¿no? Si en una nos falla el GPS, por lo menos con, con la brújula nos orientamos, ¿sí? Material para tomar muestras, ¿sí? Las tijeras. Hay también unas tijeras para tomar muestras de las ramas de los árboles, ¿sí? Que están pegadas a un palo larguísimo, ¿sí? Y arriba está la tijerita y usted acá jala la cuerdita y corta la rama, ¿sí? Y obviamente los papel periódico y las prensas. Ya vamos a ver todo eso. Procedimiento, dice. Cuando se recolectan plantas vasculares, es muy importante que se haga en un estado fenológico coincidente con la madurez reproductiva, como les dije, que estén las flores o frutos. Así, si se trata de lechos, es aconsejable que estos presenten los esporangios. Y si se trata de espermatófitos que porten las estructuras reproductoras sexuales, las flores propiamente dichas en el caso de angiospermas. La razón de ello estriba en que con mucha frecuencia los órganos reproductores son particularmente útiles
a veces indispensables para poder hacer una identificación exacta del material. Con esta cautela, si la recolección del espécimen íntegro o de algunas de sus partes, en el caso de árboles y arbustos, está orientada hacia su conservación final en un herbario, las dimensiones de la muestra deberán ser de un tamaño máximo de 43 a 27 centímetros, que es el tamaño estándar de los pliegos de papel que se utilizan en los herbarios para almacenar las muestras. En la práctica, viene a ser coincidente con algo menos de la superficie de una hoja de periódico, y de hecho este material es el que a menudo se utiliza para ir almacenando las muestras in situ. Adicionalmente, las semillas y frutos pueden ser por sus características almacenados preferentemente en sobres de papel debidamente etiquetados. Esos sobres de papel son los sobres Manila, ¿sí? Y yo llevaba periódicos, ¿no? Yo no compré papel periódico, me resultaba muy caro en ese tiempo, entonces yo llevaba periódicos, ¿no? Como mi mamá siempre compraba periódicos, yo llevaba periódicos y ahí en las muestras de periódico ponía las muestras en las hojas de periódico ponía las muestras de plantas. Bueno, sí, Jorge, muy bien. Cada vez que se sale al campo, sí es bueno tener pues el kit de primeros auxilios. Cuando nosotros íbamos al campo, éramos un grupo, ¿no? Era un grupo interdisciplinario porque trabajábamos con el Ministerio del Ambiente. Entonces, yo iba como bióloga, había otros compañeros que eran, eh, ay, se me va el nombre, ingeniero en turismo. La otra también era bióloga y la otra era socióloga. Sí, porque trabajamos con gente del campo, pues, ¿no? Y siempre a veces con ellos hay que llevar sociólogos para poder trabajar con ellos porque ellos tienen una mentalidad diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, para llegar a ellos hay que tener también ciertas artimañas para poderlos ganar a las personas del campo, ¿no? A veces ellos son muy abiertos y muy buenas personas, pero también son como que muy reservados y cuando uno les propone trabajar con ellos, pues como que no les gusta mucho esa idea, ¿no? Entonces hay que ir hablando y explicándoles para que ellos puedan entender. Pero bueno, la cosa es que como nosotros íbamos a casa de familia, pues el kit de primeros auxilios no es que lo llevábamos porque como estábamos como a 1 o 2 horas del lugar, pues dejábamos todo ahí en la casa donde nos hospedábamos, ¿sí? Pero si vamos a un lugar alejado o ya nos vamos a hacer campamento en ese lugar o pasar la noche, pues obviamente sí debemos de llevar un kit de primeros auxilios. Es indispensable, ¿no? Eh, no nos exime de que tengamos una caída, algún rasguño, ¿no? Como les digo, la picada de las hormigas, y Dios no quiera, pues alguna cosa peor, ¿no? Alguna fractura o algo, entonces hay que llevar un kit de primeros auxilios. O nos da una fiebre, ¿sí? Nos pica un mosquito y nos empieza a dar una fiebre, alguna cosa, o algo nos cae mal en el estómago también, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden pasar. Entonces, llevar, por ejemplo, las paracetamol, algo para el dolor y también algo para curar heridas, pues es indispensable, así es, un kit de primeros auxilios. Sí, siempre, yo no recuerdo eso, pero usted me hizo acuerdo porque quien nos llevaba era una bióloga que tenía mayor edad, pues no, ella era la mamá de los pollitos, le decíamos. Ella era la que nos levantaba, ella era la que nos decía, ya vamos, sí, ella era la que nos daba los tiempos y todo, y ella era la que llevaba el kit de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, me hizo recordar de eso, Jorge, sí, es verdad. Antes de tomar la muestra y manipularla para su conservación, es aconsejable en muchos casos recoger información de ella que pueda perderse o alterarse durante el proceso, ¿no? Por ejemplo, los colores, a veces la forma, ¿sí? A veces algunos frutos cuando se secan ya no tienen su color ni la forma, ¿ya? Entonces debemos de guardar toda esa información, ¿no? Ahora, como les digo, es fácil, tenemos un teléfono a la mano, pero como les digo, el teléfono se nos puede caer, se nos puede mojar, se le pueden pasar tantas cosas. Es bueno tomar también, ¿sí? Anotar las características. Si podemos tomarle la foto, excelente, ¿sí? Tomamos la foto y tenemos todo, pues, ¿no? Claro, se pone en una fundita, pero no plástica, en una fundita de papel, en un sobre de Manila, ¿sí? En un sobre Manila, funditas de papel, ¿sí? O las de papel despacho.
Los colores u olores en vivo, sus dimensiones. Ah, sí, también las dimensiones, porque algunos frutos cuando se secan, pues ya no van a tener las mismas dimensiones. Ah, el celular, sí, Helen, exacto. El celular hay que ponerlo en una fundita, ahí sí, una fundita plástica. De hecho, hay unas funditas también para guardar los celulares, ¿no? Pero es verdad, o sea, en el campo, como les digo, puede pasar de todo. De hecho, no me pasó a mí, pero me comentaban, ¿no? Que cuando iban en el campo caminando, siempre el que va primero, pues es el que va a veces con el machete, a veces se va con personas del campo que conocen el lugar, se va con el machete porque a veces dice va espantando a la serpiente. Pero ¿qué sucede? Cuando pasa, el primero pasó y la serpiente pasaba por ahí y se levantó el animal y al que venía atrás la serpiente le hizo y el de atrás, ¡ah! Sí, son cosas que pasan en el campo, chicos. Pero a veces, ¿no? No siempre se van a encontrar pues con serpientes venenosas, pero puede que también sí, ¿sí? Generalmente están ellas no siempre salen al camino, pero se quedan, como les digo, cerca del camino tomando el sol, ¿sí? Sobre todo en los días que hace mucho sol, las serpientes salen a tomar el sol. Recuerden que son poiquilotermos, entonces ellos van a tomar el sol. Entonces cuando uno va caminando, si uno no ve bien, ¿sí? A mí les comento, a mí me pasó en la maestría. Yo estudié mi maestría en la ESPOL y como sabemos, la ESPOL tiene ese bosque que está ahí, ¿no? Y yo iba caminando cuando veo algo en el piso, yo siempre ando observando, ¿sí? Y cuando veo a la serpiente en la maleta, cuando veo algo que me llama la atención, yo pensaba que era una rama, casi la piso, o sea, eso fue lo peor. Cuando la veo bien, era una boa, que estaba tomando el sol en el camino. Y tuve que llamar a un guardia porque me daba pena, porque ahí en la Espol pasan carros. Entonces yo la vi porque yo iba caminando, pero si pasaba un carro le pasaba por encima y estaba bien bonita, bien gordita. Entonces el guardia me ayudó con una rama grandota ahí a empujarla y la mandó para el monte. Sí, de verdad, chicos, pero no, nada que ver. No siempre pasan esas cosas. A veces podemos ver conejos. Yo vi un guatuzo, vi conejos, ¿sí? En el campo. Uno los ve pasar nomás así. Y uno, ay, emocionado. Y, ay, mira, la guatuza, el conejo, no. Así es. Entonces, a veces tenemos esas, siempre vamos a ver las lagartijitas, eso sí, siempre van caminando por ahí, escuchamos las patitas nomás, ¿sí? O insectos también, pues, ¿no? Sí. Así es, sí, siempre hay serpientes por ahí. Entonces, chicos, eso es lo que suele suceder, ¿no? Cuando uno va al campo pasa de todo. Por eso les digo, uno debe de ir viendo bien, sí, el camino, observando, viendo. Uy, ya se nos va el tiempo. A ver, ok. Entonces, un procedimiento habitual para el almacenamiento de la información consiste en hacer en el cuaderno de campo un apartado para cada lugar muestreado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos transecto 1, lugar, no sé, con una ciénaga o lugar plano o lugar con montaña o con subida o con bajada, ¿sí? Transecto 2, un claro en el bosque, poca vegetación o mucha vegetación, cosas así, y vamos poniendo transecto 2, transecto 3, y de ahí las características de cada una de las muestras que tomamos, ¿sí? Datos de altitud son muy importantes, coordenadas geográficas o UTM, características ecológicas, fecha de la visita y nombre del observador, ¿sí? Tras el encabezamiento se anotan las muestras recolectadas, el nombre científico, si es que se conoce, por eso es importante el poder identificar procedencias de un número de orden de recolección que va referido al año en particular y junto al que se anotan además cuántos aspectos se aprecian de interés. Ok, ¿qué hacemos con las muestras? ¿Cómo las procesamos? ¿Sí? Ya lo demás ya hemos conversado. Manipulamos las muestras, las ponemos en el papel periódico. En mi caso, como les dije, yo les ponía alcohol. Y de ahí lo ponemos con papel absorbente, o sea, además del periódico le ponemos papel absorbente, que igual como les digo, se debe de ir cambiando cada 1 o 2 días para evitar el crecimiento de hongos hasta que la muestra esté completamente seca. Se lo pone ahí por varios días y se lo prensa, ¿sí? ¿Cómo se lo prensa? Puede ser por medio de un mecanismo de ejes y tornillos, como dice aquí, ¿sí?
O también por medio de correas, ¿ya? ¿Cómo se hace? De esta manera. Aquí está. Ahí están las prensas. ¿Sí ven, chicos? ¿Sí? Ahí están las prensas. Se pone madera. Se ponen en estos papeles. Estos son los papeles absorbentes. Pero así también en los periódicos se pone la muestra, se le pone el papel absorbente y se pone una tras otra y se prensa. ¿Para qué? Para que puedan secarse. De hecho, aquí abajo, esto que está con, esta de aquí abajo, se los ponen esas fundas térmicas, porque eso debe estar a una temperatura un poco cálida para que se puedan secar las plantas. Pero en mi caso, por ejemplo, yo iba al campo y no tenía la funda térmica. ¿Qué hacía? Las ponía atrás de la refrigeradora. Atrás de la refrigeradora, las rejitas de atrás producen calor. Entonces, ese calor yo las ponía ahí para que prensadas, pues, ¿no? Eso sí, prensadas. Las ponía prensadas para que tomen ese calor y se vayan secando. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, hay que buscar la manera, ¿sí? Hay personas que las meten al horno, pero que en el horno se le pueden quemar. Entonces, es un poco más complicado. Ya, entonces hay que evitar, ¿no? Pueden ser un horno eléctrico, sí, pero un horno con candela no. Ok, pero pueden ponerlos, prensarlos y ponerlos al calor para que se sequen mucho más rápido, ¿sí? Esa es la idea. Y una vez que ya se tienen las muestras, ahí están los papeles periódicos, ¿sí ven? Los papeles periódicos y los papeles absorbentes, ¿ya? Prensa de ejes de tornillo aquí arriba, ¿sí ven? Estos tornillos, ¿sí ven? Cómo van apretando, o prensas de correa, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi caso, yo no tenía este tipo de prensas. Yo ponía las tablitas esas de los pallets, ¿sí? Así cortaditas, para prensarlos. Y le ponía correa, sí, correa sí le ponía, ¿sí? Para prensarlos. Y luego, ¿cómo nos van a quedar las muestras? Así, de esta manera, ¿sí ven? Ahí están las flores, las ramas, las hojas. Aquí está el nombre, Instituto Botánico de Barcelona, ¿no? Ahí está quién recolectó la muestra, el nombre de la planta, dónde se recolectó, sus características, ¿sí? ¿Sí ve? Aquí, 200 metros más allá del cruce del Marchal, no sé, bueno, ya. Y así queda la muestra después. Eso es lo que vamos a ver en un herbario, chicos. Ok, algo han hecho, sí, así también me comentaban los chicos, que ya han hecho esta salida de campo, ¿sí? Ya tienen una idea, ¿sí? Entonces, esa es la idea, chicos. Entonces, si alguno de ustedes desea, podría hacerse como un tipo de proyecto, ¿sí? O puede ser hasta un proyecto ya de término de carrera para formar un herbario en la universidad, porque hasta donde yo sé no hay un herbario en la universidad. Y sería interesante como una universidad reconocida, pues que tenga su propio herbario. Hasta las cosimos, dice, las pusieron al horno. Sí, las pusieron al horno. Sí, claro, es que hay hornos especiales para esto, ¿no? Sí los hay, pero sí, y en la universidad debe de haber, ¿sí? Pero si no, no. O sea, como dicen, lo ponemos en el horno de la cocina, tratando de que no se nos vaya a quemar, ¿no? O atrás de la refri, como les digo. La idea es buscar en laboratorio de microbiología, claro, en laboratorio de microbiología deben de tener estos hornitos para calentar las muestras, que es en eh, donde también se hacen el crecimiento de las bacterias. No recuerdo ahorita el nombre del hornito, que me fue. El invernadero. No, bueno, no recuerdo ahorita. Les voy a mentir si les digo el nombre. Pero bueno, chicos, esta es la práctica, ¿sí? De cómo debemos tomar muestras de plantas. Cómo se puede hacer un herbario, para qué es un herbario, ¿ok? Entonces, igual yo les voy a pasar hoy día, así como les digo, apenas me solucionen el problema, yo les envío todos estos papers y todas esta información. Entonces, más adelante, pues vamos a ver unas preguntitas o un trabajo acerca de esto. Y si se puede hacer la salida de campo, mucho mejor, ¿ok?
Bueno, chicos, que pasen una buena semana, un buen inicio de semana, que pasen muy bien. Si hay preguntas, por favor, aprovechen este momento, ¿sí? Ok, de nada. De nada, Tatiana. Si no, pasen muy bien, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase. Gracias, mis pase bien. Que pase bien, Pamela, que pasen bien. Chao, Doménica, Alexander, chao. Que pasen muy bien. Helen, que pasen muy bien. Adiós, que pasen bien.